Buenas tardes, licenciado. Soy Jacob Beltrán del grupo número uno. Los integrantes del grupo son la señorita Vaque, Sellán, Delgado, Guerrero, Macías, Perea, Tapia, Vítoris y mi persona. El tema a tratar el día de hoy es el arte de la retórica. Bueno, alguna vez nos hemos llegado a preguntar cómo puede empezar el arte de convencer con palabras. Eso precisamente es la retórica. El día de hoy vamos a descubrir su origen, sus primeras características y cómo Aristóteles cambió para siempre la forma en que entendemos este discurso. El origen de la retórica. El origen de la retórica. La retórica se define como el arte de la persuasión mediante las palabras. Este origen se remonta en la antigua Cilicia, donde los ciudadanos debían defender sus derechos en público, especialmente ante los tribunales. ¿Por qué? Porque antes no habían abogados y la gente tuvo que aprender a hablar con eficacia para que así, poco a poco, la retórica se fuese comercializando. Y más tarde, esto de aquí se convirtió en una disciplina. El objetivo principal de este estudio era tener efectos persuasivos en la lengua. Con el tiempo, estos principios tuvieron muchas cosas que fueron integrando otros tipos de disciplina desde la política hasta lo que es la publicidad. Bueno, esto también varía mucho por medio de sus características. Eh, en sus primeros días, los autores cilicianos, ellos ya tenían establecido cuál era el objetivo de la retórica, que era persuadir a las demás personas. Pero no con verdades en absoluto, sino con verosímil. ¿Qué es el verosímil? Esto de aquí es algo parecido a decir algo que tiene que ver con algo verdadero, pero no que necesariamente sea verdadero. En la democracia griega, esto de aquí, todo se decidía mucho en lo que era la palabra, en el habla. El discurso en ese tiempo se convirtió en una herramienta política muy clave, ya que saber hablar bien no era un lujo. Más bien, esto de aquí era lo que podía generar un tipo de conquista y mantener algún tipo de poder. Incluso Platón, aunque criticó a los sofistas, él también reconoció dos tipos de retórica en sus diálogos, Fedroc y Gorgias. Una falsa, usada para manipular, y otra que era auténtica, que buscaba la verdad mediante el diálogo. Esto de aquí también se genera mucho en lo que es la retórica de Aristóteles, que es lo que vamos a hablar a continuación. La retórica aristotélica. Esta de aquí se escribió en el año 323 a.C., el arte de la retórica, en la cual se presentó una teoría clara de la persuasión. Para Aristóteles, todo esto se generó en una manera de un discurso, en las cuales se plantean tres elementos que son muy claves: ethos, pathos y logos. Ethos es la credibilidad y el carácter moral del orador. Pathos es la capacidad de conmover o influir en las emociones del público. Y último, logos. Los argumentos lógicos, es decir, el contenido del mensaje. Esto de aquí era lo que, según la retórica, podía descubrir en cada caso de las personas que lo que querían era poder persuadir. Esto de aquí trata de hablar en manera de que puede ser una manera de cómo poder decirlo y cuándo decirlo, para tener así un impacto verdadero ante las demás personas. Así que, como conclusión, ¿qué podemos dar a entender? Que desde sus raíces, la cilicia, hasta las ideas de Aristóteles, que viene siendo la retórica, ha sido mucho más que solamente palabras, ha sido un poder, una influencia, hasta por último, una conexión humana. Gracias. A continuación, mis compañeros. Aristóteles decía que la retórica es el arte de convencer usando la palabra. Se basa aquí en tres ideas principales, que son principio, invención y finalidad. En principio tenemos que la retórica parte de lo que parece creíble, es decir, se trata de mostrar con lógica lo que la gente puede aceptar como posible o verdadero. En invención es el contenido del discurso. Aquí se piensa qué argumentos y pruebas se usarán para convencer a los demás. Y la finalidad, que tiene dos objetivos. El primero es convencer y el segundo es emocionar. Primero se busca que la persona esté de acuerdo por completo y después busca directamente que sienta algo.
Según Aristóteles, el árbol retórico que nos presenta y nos muestra es directamente el cómo es el arte retórico, ya que lo divide en varias partes. La primera invención, que es la parte donde se crea el contenido del discurso, lo que se va a decir. De aquí se desprenden dos caminos, en este caso el convocante o convencer, que aquí usamos pruebas racionales. Estas se dividen en pruebas técnicas o retóricas, las que construimos en el discurso. Un ejemplo claro, un caso particular que ayuda a probar algo. Tenemos también entimema, una especie de argumento breve o lógico. Dentro del entimema hay tres tipos de razonamientos. El primero puede ser los indicios seguros, son pruebas que no dejan una duda. Lo verosímil, lo que parece verdadero o creíble. Los signos, algo que indica que algo es cierto aunque no sea una prueba directa. También tenemos la parte de emocionar, que aquí se apela a las emociones del público o al carácter moral del orador. Pasiones, hacer que el público sienta algo, alegría, miedo, compasión. También tenemos el carácter moral de emocionar, que el hablante se muestra honesto y confiable para que el público crea en él. Tenemos la disposición, que aquí podemos evidenciar lo que es el orden que se presenta en el discurso. Se divide en exordio, introducción para captar la atención, narración, que se cuenta lo que ha pasado en el tema principal. Tenemos demostración, que se presentan los argumentos y pruebas, y el epílogo, que es la conclusión que refuerza la idea principal. Y por último tenemos elocución, que es la forma en la que se dice el mensaje. Aquí se cuida el estilo, el lenguaje y cómo se conecta con el público. Como vemos en la diapositiva, Aristóteles fue un filósofo que abordó prácticamente todas las áreas del saber que existían en su época, desde la física, la astronomía, la biología, hasta la lógica y también la retórica. Esto nos muestra lo amplio de su pensamiento. En particular, aquí se destaca su aporte a la retórica, como mencionan Hernández Guerrero y García Tejera. La práctica retórica primero fue una técnica para hablar bien y convencer, pero con Aristóteles se convierte en una teoría, es decir, en algo que se estudia, se analiza y se sistematiza. Tras los aportes de los sofistas como Corax e Isócrates, Aristóteles da un paso más y escribe la retórica, que es considerado el primer tratado filosófico sobre cómo funciona la persuasión. Esto hace que su obra sea fundamental para entender el arte de hablar en público, argumentar y convencer. A continuación tenemos acerca de convencer, es decir, aquí se explica cómo entendía Aristóteles el arte de convencer. Para él, convencerlo de que no se basa solo en hablar bonito, sino en usar un razonamiento lógico y estructurado, con pruebas que hagan que el oyente acepte lo que decimos por la fuerza de los argumentos. Estas pruebas se dividen en dos tipos. Por un lado están las pruebas extratécnicas, que no creamos nosotros, sino que ya existen, como las leyes, los contratos, los testimonios o confesiones. Por otro lado están las pruebas técnicas, que sí dependen de nosotros y de nuestra habilidad para construirlas. Estas se dividen en dos formas, el entimema y el ejemplo. El entimema es una deducción lógica basada en ideas generales que suelen ser ciertas. Es como un silogismo, pero más breve y más práctico. Por otro lado tenemos el ejemplo, en cambio es un argumento basado en la comparación entre hechos similares o contrarios, para mostrar que si algo ocurrió en un caso también puede pasar en otro parecido. Es decir, que Aristóteles aquí nos muestra que convencer no es solo cuestión de emoción, sino de razón bien estructurada. Acerca de emocionar. Esto constituye lo propiamente psicológico del arte de la retórica, pues aquí se pretende adaptar el discurso a las características de personalidad del oyente. Para conmover es necesario pensar el mensaje según la disposición, carácter y pasiones del receptor. En el carácter moral se refiere a los atributos del orador que lo hacen digno de ser creído, porque a las personas buenas les creemos más y con mayor rapidez, principalmente en aquello que no hay evidencia, sino una opinión dudosa. Las pasiones se refieren a los sentimientos de aquel que escucha. Según Aristóteles, se persuade por medio de la disposición de los oyentes cuando fueren conmovidos por el discurso, porque no juzgamos de igual manera cuando se está triste a comparación de cuando estamos alegres, o cuando amamos de igual manera cuando odiamos, pues son las pasiones la causa de que los hombres difieran en su juicio, porque ellos lo transforman diversamente.
Disposición. Una vez que se han descubierto los argumentos lógicos y psicológicos apropiados para persuadir en cada caso particular, es necesario determinar el lugar y orden que estos ocuparán en el discurso, esto es, dónde decirlos. El orden en que se ubicarán las pruebas constituyen al aspecto formal del discurso. El exordio y el epílogo constituyen básicamente un llamado a los sentimientos y su función es conmover. La narración y la demostración son un llamado a la razón y su función es convencer. El exordio es una introducción en la cual el orador anuncia el plan del discurso que va a seguir. Paralelamente, intenta seducir al auditorio y hacerlo su cómplice, despertar su curiosidad y obligarlo a estar atento, volverlo receptivo e inclinarlo a su favor. En la narración el orador relata los hechos, expone lo sucedido, debe ser verosímil, claro, breve y preparar el terreno para la argumentación. En la demostración se comienza por definir la causa a ser discutida y luego se exponen los argumentos en relación a esta causa. En el epílogo se va a retomar y se resume lo anteriormente expuesto y se finaliza el discurso utilizando todos los recursos para emocionar al público e inclinarlo a favor del orador. Elocución. En esta parte se trata de elegir las palabras adecuadas para expresarse, de adornar el discurso con expresiones tales que los argumentos sean más persuasivos, de hallar cómo decir lo que se ha de decir. Esta constituye la parte estética del discurso y está centrada en el lenguaje propiamente. La elocución debe tener una serie de cualidades para que ejerza un poder persuasivo importante. Aristóteles lo definía y lo analizaba en detalle, 7 de ellas, a saber, pureza, grandeza, conveniencia, ritmo, periodo, cultura, elegancia y vivacidad. Finalmente, Aristóteles también da indicaciones acerca de la acción. La acción reside en la voz, a saber, cómo conviene usarla de acuerdo a cada una de las pasiones, por ejemplo, cuándo deberá ser alta, baja o mediana, y cómo se emplearán los tonos y qué ritmo para cada caso. Muchísimas gracias.